Sergio Ley López nació en Tayoltita, Durango, y es arquitecto egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. Realizó estudios de posgrado en Historia del Arte en la Universidad de París, Francia, y una maestría en Restauración de Edificios Históricos en el Instituto de Arqueología de la Universidad de Londres, Inglaterra. Fue agregado cultural a la Embajada de México en China, jefe de Cancillería de la Embajada de México en Singapur, cónsul general de México en Shanghái y director general para el Pacífico y Asia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, se desempeñó como embajador de México en Indonesia y después asumió la Embajada de México en China del 2001 al 2007. Actualmente es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, así como académico visitante y miembro del Consejo en el Instituto de las Américas de la Universidad de California en San Diego. Además de ser presidente del Instituto Asia-Pacífico del Tecnológico de Monterrey, presidente de la sección empresarial para la región Asia y Oceanía del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, y asesor de la Cámara de Comercio México-China. Es Sergio Ley López quien nos acompaña esta tarde en Perfiles del 6. En esta ocasión, en Perfiles del 6, vamos a platicar con el embajador de 2001 a 2007 de México en la República Popular China, conocedor precisamente de los temas Asia-Pacífico, actual presidente de la sección empresarial para la región Asia-Oceanía, asesor de la Cámara de Comercio México-China, también fue embajador en Indonesia, así que agradezco a nombre de todo el equipo de Canal 6 a Sergio Ley López. Señor embajador, muchísimas gracias por atendernos para platicar a propósito de otros temas del centenario del Partido Comunista, la situación de China, la relación con México, entre otros. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio César. Te agradezco mucho la invitación a este programa y lo hago con muchísimo gusto. Creo que eso es un tema pues actual. Creo que por muchísimos motivos es un tema también de celebración, porque yo creo que el centenario de un partido, cualquiera que sea, que ha podido llevar a una sociedad como tan grande como la sociedad china, a unos estadios de vida que eran inimaginables hace pocos años. Yo creo que es digno de celebración y de celebración por todo el mundo. Así es, y precisamente a 100 años o en el centenario de la conformación del Partido Comunista, que se creó con una veintena de militantes, actualmente son más de 90 millones. ¿Cuál ha sido el papel del partido al interior precisamente de este desarrollo de lo que es actualmente China, señor embajador? Bueno, mira, voy a empezar un poquito a dar un contexto breve pero histórico. Creo que una de las grandes virtudes del Partido Comunista Chino ha sido esa capacidad de evolución. Creo que ha sido, a diferencia de otros partidos comunistas que se crearon en aquel entonces alrededor del mundo, que se quedaron anquilosados. El Partido Comunista Chino tuvo la capacidad de ser evolutivo. Y en esa evolución, por supuesto, se quitó de muchos paradigmas. Uno de los principales fue el hecho de que, siendo un partido que se crearon en Europa, por supuesto, bajo las teorías metidas por Marx y Engels, se basaban en que la revolución socialista debía de iniciarse y tener como base al proletariado urbano, el proletariado obrero. Y claro, esto no correspondía a las condiciones específicas y a las condiciones objetivas que prevalecían en China en aquel entonces, donde tenía una masa campesina de enormes dimensiones. Entonces, pensar en que
la base de esta revolución china o que la base del Partido Comunista Chino que recién se fundaba pudiera estar dentro de una masa proletaria urbana, pues era una ilusión. Esto lo vieron los fundadores chinos y sobre todo quien se convirtió por poco tiempo después en el gran líder de China, Mao Zedong, quien estuvo propugnando porque alejarse de esos paradigmas europeos y realmente fundar un partido que respondiera a las necesidades de la sociedad china, de las necesidades objetivas de la sociedad china en aquel entonces. Creo que este fue un paso trascendental y eso fue lo que yo llamo el primer paso que se da en ese proceso evolutivo en el que no se quedaron anquilosados. Otro proceso evolutivo que se dio y que es muy importante también es el hecho de poder admitir errores, porque en todo proceso evolutivo se pueden tener equivocaciones. Es absolutamente natural, es parte inherente al ser humano el que se cometan equivocaciones. Pero el hecho de que poder admitir que se equivocaron, eso es algo también que es muy importante y sobre todo en los institutos políticos que jamás quieren admitir que se equivocaron. Y el Partido Comunista es lo que otra de las virtudes fue que eso sí, admite y corrige esas equivocaciones sin tener que mover el bote, sin tener hacer muchos aspavientos, de una manera discreta, empieza a implementar las nuevas direcciones en la cual pueda corregir las equivocaciones que se incurrieron en el pasado. Y entonces esto le ha dado también esa fortaleza porque no ha sacudido los cimientos de ese que fortalecen el partido. Y sin embargo, pues esa evolución ha permitido que en el curso de los años, pues puedan tener lo que ha sido la evolución de un país que en 1949 lo reciben devastado, porque la verdad de las cosas es que después de la Guerra del Pacífico, en 1940, que termina en 1945, se inicia la Guerra Civil China, que dura hasta el 49, pues el país en ese periodo fue devastado. Se encuentra con un país en el que no tenía pues todos la masa esa de profesionistas, médicos, ingenieros, etcétera, etcétera, pues ya todos habían salido del país o habían desaparecido o habían muerto debido a la guerra civil. Ahora, retomando precisamente lo que usted acaba de comentar, me llama mucho la atención, sobre todo esta situación de perseverar una disciplina y autocrítica para mantener después de tantos años la vitalidad del Partido Comunista. Y por ello me atrevo a preguntarle que si se puede considerar como parte de las acciones desarrolladas de manera conjunta con el gobierno, el plan quinquenal como una renovación de la teoría para guiar la práctica y buscar una vida mejor para el pueblo, señor embajador. Absolutamente, absolutamente. El hecho de que en el plan quinquenal se admite que ha habido desviaciones en cuanto al desarrollo de China, y claro, esas desviaciones dio pauta a que hubiera esas diferencias enormes en los ingresos y por supuesto en el bienestar de las gentes. Entonces, el plan quinquenal lo que está planteando es justamente eso, pero sin echar atrás lo que ya está conquistado, sin borrar lo que ya se ha hecho, sino a partir de eso tratar de corregir lo que en el pasado han sido distorsiones. Y yo creo que ese es uno de los grandes méritos que ha tenido, y este plan quinquenal especialmente se va a esos problemas. Ahora,
El otro evento que yo veo que es muy importante del plan quinquenal es una visión hacia el futuro, y es una visión muy abierta, y una visión realmente hacia, hacia las nuevas tecnologías en las cuales pues, China ha tenido procesos avanzados, avanzadísimos, y yo creo y estoy absolutamente convencido que en el futuro y con base a este plan quinquenal, China se va a convertir en el líder, sin duda, de las nuevas tecnologías, tanto de la comunicación como de la transmisión de datos y, por supuesto, de la inteligencia artificial. Entonces coincide que el futuro de China es inseparable del mundo con este crecimiento que usted advierte. Sin duda, sin duda, sin duda. Ya a partir de las reformas iniciadas por el líder Deng Xiaoping, en la cual China se convirtió en un proceso que realmente es asombroso, porque en un proceso que ha durado poquito más de 40 años, 42 años, China se convirtió primeramente en la fábrica del mundo. Pero es un proceso, ha sido un proceso paulatino. Primero se convierte en la fábrica del mundo, entonces el mundo depende a China para su fabricación. Pero allí no se quedan, no se conforman con ser la fábrica del mundo. Evolucionan, y ahora China ya no es la fábrica manual, sino es la fábrica de la inteligencia. Entonces dieron ese paso cuántico en el desarrollo, y por eso es que están en los niveles que están en estos momentos. Y seguirá en ese proceso, y por eso es que el mundo va a depender más. En estos momentos no hay país que tenga el desarrollo más avanzado de la comunicación a través del 5G que China, aunque algunos otros países lo nieguen. Me llama mucho la atención que a 6 años de este famoso discurso del presidente Xi Jinping en 2015, donde convocó a las naciones a erradicar la pobreza en el mundo y compartir un destino común, China lo haya logrado en poco más de una década. 800 millones de sus habitantes han avanzado en el combate a la pobreza, pero lo que advierte el presidente, que debe de haber un sentido común, una erradicación de la pobreza a nivel global y en donde todos deben de participar. Con ello le pregunto, señor embajador, si precisamente seguirá siendo el eje rector y sus acciones de China para precisamente avanzar de manera global en esa ruta. Sí, mira, me voy a ver un poquito atrás. ¿Qué es lo que hizo China para sacar a una población gigantesca, que en un proceso que nunca se había visto en la historia económica del mundo, de sacar a 800 millones de personas en un plazo relativamente corto de los niveles de pobreza en que se encontraban, a través de la creación masiva de empleos? Porque para los chinos no hay otra fórmula mágica de sacar de la pobreza a la población más que a través de la creación masiva de empleos. ¿Y lo que hicieron? Bueno, no tenían capital. Vamos a abrir el país a la inversión extranjera, cuando se crearon las zonas económicas especiales en los puertos costeros de China. Ahí se crearon masivamente empleos. Después fue evolucionando, se crearon masivamente empleos en zonas interiores, y cómo podrían ellos, si estaban en zonas interiores, sacar esos productos que se estaban fabricando al exterior, pues a través de comunicaciones. Entonces se creó un proyecto masivo de infraestructura, de construcción de infraestructura. Se construyeron aeropuertos, se construyeron líneas férreas, se construyeron autopistas para sacar esos productos que estaban en el interior. Bueno,
Concluido ese proceso, que ese proceso ha sido evolutivo. Entonces se dieron a la tarea de que este proceso no podía quedarse solamente allí en China, sino que también para que realmente el mundo tenga un desarrollo equilibrado, tenga que ampliar esas oportunidades para todo el mundo. Entonces, hicieron una de las iniciativas más importantes que ha presentado la República Popular China desde su fundación, que es la iniciativa de la Franja de la Ruta. Así es. Esta iniciativa de la Franja y la Ruta es justamente eso, lo que trata, de que los beneficios del desarrollo vayan al mundo que está en vías de desarrollo o que está todavía en un proceso de encontrar la vía para el desarrollo. Y yo agregaría algo más, señor embajador, sobre todo ahora en la etapa de la pandemia, donde muchas economías empezaron a colapsar, pues la más pujante, la que se recuperó de manera muy rápida, es China, y sobre todo retomando este tema de la franja y la ruta, pues el exigir que las vacunas sean compartidas para todos los países, pues habla precisamente en la búsqueda de ese derecho básico para las naciones. Efectivamente, yo creo que China hizo, yo creo que una magnífica labor, que desafortunadamente muchos países no le reconocen esa labor de combatir a la pandemia y tratan ahora de buscar estos que son, yo le llamo buscapiés, de tratar de encontrar en dónde fue el origen del virus, si fue en un laboratorio o fue entre los animales, que yo creo que es absolutamente intrascendente. Todos los virus existen entre los animales, y lo que pasa es que nos las transmitimos de unos a los otros y no tiene otro origen más que la transmisión entre una especie humana con una especie animal, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué tuvieron la capacidad de manejar la pandemia de la manera que lo han hecho en China? Pues justamente por la disciplina del pueblo y por su infraestructura. ¿Y la infraestructura qué es lo que produjo? Primeramente, el encontrar el DNG del virus. Y no se quedaron con él. Lo dieron a conocer a todo el mundo. Y fue la base a partir de la cual muchas de las vacunas empezaron a desarrollarse. Pero esto lo hicieron en enero. Así es. O a un mes de que se había iniciado la pandemia. Bueno, esto después, por supuesto, esa infraestructura que tenían en las farmacéuticas permitió que desarrollaran una vacuna que en estos momentos la están produciendo masivamente. China ha llegado en estos momentos a vacunar 1.000 millones de personas en su territorio, por supuesto, pero también ha exportado 600 millones de vacunas, porque están conscientes de que si queda algún reducto, algún país con gente que no ha sido vacunada, que todavía tiene transmisión de la infección, el mundo está en peligro, porque el mundo no va a dejar de ser globalizado. Y ese reducto que esté en cualquier país del mundo se va a extender como se extiende cualquier fuego cuando hay yesca. Así es, señor embajador. Lo quiero regresar al tema central que precisamente estamos platicando, compartiendo esta noche en el marco del 100º aniversario del Partido Comunista de China. ¿Cómo observa usted actualmente la relación precisamente del Partido Comunista con los partidos políticos mexicanos? Bueno, yo creo que ha sido siempre una
una relación muy respetuosa y una relación muy cordial. Antes, con el Partido Revolucionario Institucional, había una relación muy estrecha. Después, inclusive, con el Partido de Acción Nacional, que estuvo en el poder en México, eso me consta porque pues, yo fui embajador durante mi periodo allá en China, con un régimen que aquí estaba controlado por el Partido de Acción Nacional, y la relación fue muy estrecha, muy cordial. Y ahora, pues justamente con el partido en el poder que tenemos en México, con Morena. Ha sido muy cordial, muy colaboradora. El hecho patente que tenemos es la colaboración en cuanto a los insumos sanitarios que tuvimos de México, y que se vinieron a través del puente aéreo que se estableció con China, que no solamente benefició a México, sino que traíamos productos también que después tenían otro destino como Argentina o Chile. Ahí Claro. transportamos vacunas, tanto vacunas como otros productos. Y las vacunas también, pues que aún sin tener una vacunación masiva dentro del país, en China, pues tuvimos nosotros vacunas chinas que se están aplicando en México, que se están aplicando en estos momentos en México. Entonces, esto es parte de esa relación muy estrecha que el Partido Comunista Chino ha tenido con todos los partidos que han estado en el poder en México. Y yo creo que esta relación también ha sido con todos los partidos en el mundo, por supuesto con todos los partidos que quieran estar abiertos en cuanto a una mentalidad abierta, ¿no? Porque sí hay partidos en que, pues, tiene una mentalidad muy cerrada que no quieren admitir. Y lo que quiero que aquí cerrar este comentario es con esto. El Partido Comunista Chino no trata de exportar de ninguna manera su estructura. No quiere, no está en la mira el que otros partidos imiten su estructura y su manera de manejar el gobierno. Correcto. Un partido que respeta y lo dice estrictamente, cada país tiene su propia manera de expresar su democracia y su estructura política para crear sus propias estructuras sociales. Pues ahí está, es la interpretación del embajador Sergio López, embajador de 2001 a 2007 en la República Popular China, representando a nuestro país. Ha sido un gusto platicar con usted. Es un tema muy extenso, la relación China-México, la situación de China actualmente a nivel global, pero hoy quisimos platicar un poquito del Partido Comunista a propósito de su centenario y la relación pues de China-México. Esperemos tener la oportunidad de platicar nuevamente con usted aquí en Canal 6 Televisión, señor embajador. Con muchísimo gusto, Julio César, cuando estoy a tus órdenes. Y Muchísimas gracias. un saludo muy afectuoso a todo el auditorio que nos escucha. Gracias. Es el embajador Sergio López, embajador de México en China en el periodo 2001-2007. También fue embajador en Indonesia. Con ello llegamos al final de esta emisión. Recuerde, Perfiles del 6. Cada semana tenemos a un distinguido personaje que nos acompaña para conocer un poco más de su actividad y de la relación precisamente en su ámbito de trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a Sergio. Gracias a todo el equipo de Canal 6. Nos vemos la próxima semana en otra emisión más de Perfiles del 6.